Entonces, buenas tardes, compañeros y compañeras, señoras y señores. Aquí estamos. Yo me llamo Gerardo Spinelli, trabajo con la Universidad de California, soy consultor. Hoy les vamos a hablar de la evapotranspiración. Es una palabra muy larga, luego vamos a explicar lo que significa, pero se utiliza en el riego. Entonces, antes de empezar, ¿cuántos de ustedes se dedican a cultivos ornamentales? Bastante, bastante. ¿Y cuántos se dedican a cultivos de aguacate? También, también. ¿Y cultivo de cítricos? Unos cuantos, unos cuantos. ¿Y vegetales? Nadie, nadie. ¿Y otro tipo de cultivos? Persimos, tenemos persimos. ¿O persimmons? Oh, interesante. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí ya le puse las primeras diapositivas. La primera diapositiva, aquí le puse este mapa de California. Y como ven, aquí hay regiones diferentes con colorcitos diferentes. Entonces, ya quiero que ustedes empiecen a fijarse en esta idea, esta evapotranspiración de referencia le da una información de la localidad, de dónde están ustedes, del sitio donde están ustedes, porque el clima cambia mucho, ¿verdad? Según ustedes vivan su cultivo esté en Escondido, o quizás en Chula Vista, o quizás más cerca en Encinitas, más cerca de la costa, va a tener necesidades diferentes. Entonces aquí le puse uno de los factores, el factor del clima, el climático, entonces de la región donde está el cultivo. Y el otro es el factor planta. Entonces, la parte de la localidad se toma en cuenta en algo que se llama la evapotranspiración de referencia. Luego vamos a hablar. Y en otra cosa se llama el coeficiente del cultivo, que le toma en cuenta la planta, todo lo que tiene que ver con la planta. O sea, la planta está chiquita, la planta está grande, tiene mucha hoja, es maíz, es lechuga, es algún tipo de planta ornamental. Entonces, quiero que ya se fijen en esta diferencia. El clima está en uno de los factores y la planta está en el otro factor. Entonces, vamos a hablar de la lámina de agua, que es un concepto un poquito complicadito, pero lo necesitamos para hablar de la evapotranspiración. Luego vamos a decir la definición de la evapotranspiración de referencia, que es la que le decía antes que le habla del clima. La evapotranspiración del cultivo, que es lo que buscamos. Nosotros buscamos la evapotranspiración del cultivo porque queremos saber cuánta agua este cultivo utilizó, ¿verdad? Y la idea es que si yo pudiera saber que mi cultivo ayer utilizó 0.2 pulgadas de agua, luego esta información me ayuda mucho porque cuando decido cuánto regar, puedo decir, bueno, lo que se perdió ayer lo voy a reemplazar hoy, ¿verdad? Entonces, la evapotranspiración del cultivo nos da una información cuantitativa de cuánta agua utilizó el cultivo en un periodo de tiempo y podemos utilizarla por decidir cuánto tiempo regar. Y entonces estos dos factores, la evapotranspiración de referencia y el coeficiente del cultivo, o sea, el clima, el factor clima y el factor planta, se multiplican para calcular la evapotranspiración del cultivo. Luego vamos a verlo más. Luego vamos a hablar de otros factores que afectan el uso del agua, que es la eficiencia del sistema de riego y la sal, y cuánta sal hay en el agua de riego. Y luego le voy a hablar de un poquito de recursos. Entonces, la lámina de agua. ¿Qué es la lámina de agua? Cuando el señor en el noticiero, el periodista en el noticiero habla, dice, bueno, mañana vamos a tener una tormenta, un aguacero de 1 pulgada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Yo de pequeño pensaba ahí, me confundía, decía, ¿cómo se puede medir la lluvia en pulgadas? ¿Cómo puede ser? Podría medir
esta mesa en pulgada, ¿verdad? ¿Cómo puedo medir la lluvia en pulgada? Entonces, la idea es que si uno tuviera un contenedor, ¿verdad? Una cubeta, y llega una tormenta de 1 pulgada, se llena el contenedor, se llega a la cubeta por una pulgada de profundidad, ¿verdad? Esta profundidad se llama la lámina de agua, es una lámina, ¿verdad? Si el contenedor fuera más pequeño, o sea, un tazón de café, también se llenaría por 1 pulgada. Si el contenedor fuera grande, o sea, gigante, una alberca, también se llenaría de 1 pulgada, ¿verdad? Entonces, la lluvia se mide en pulgada porque no importa qué grande está el contenedor, pero la profundidad de agua siempre es la misma. Entonces, la profundidad es la misma, o sea, la lámina de agua es la misma. Lo que cambia es el volumen, ¿verdad? La cubeta tendrá un volumen de agua pequeñito y la alberca tendrá un volumen de agua muy grande. Pero lo que pasa es que el noticiero, el periodista del noticiero no puede decirle, va a llover 1 galón si tiene una cubeta y van a llover 50,000 galones si tiene una alberca, ¿verdad? Él tiene que darle una medida que sea independiente de la superficie o del área que tienen ustedes. Y aquí le hice el calculito del volumen del agua en la cubeta. Digamos que la cubeta tenga un diámetro de 12 pulgadas, ¿cómo podríamos calcular el volumen de agua aquí? Este volumen de agua. ¿Quién quiere ayudarme aquí? Entonces sabemos... No puedes vaciar. No puede vaciar. No puede vaciar y medir, sí. Podemos hacer con la pesa también. Pero así que en teoría uno tiene el diámetro, podría dividir el diámetro en 2 y nos da el radio, ¿verdad? Luego el radio por pi griego, ¿verdad? Nos da el área de la cubeta, que serían 113 pulgadas cuadradas. Luego uno multiplicaría por 1 pulgada, o sea, la altura, o sea, la profundidad, y ahí se calcula que son 113 pulgadas cúbicas, que son igual a más o menos medio galón. Entonces, la cubeta llovió esta cantidad de agua, que es medio galón, y tiene sentido, porque la cubeta es una cubeta de 5 galones, ¿verdad? Adentro hay medio galón. La misma lluvia en la alberca, digamos que la alberca tenga un acre, una alberca enorme, de 1 acre de superficie. Entonces, imagínense esta alberca de una grande, 1 acre con 1 pulgada de agua dentro. Aquella cantidad de agua, aquí en los Estados Unidos, se llama acre pulgada. En inglés se dice acre inch. Entonces, imagínense una alberca enorme, grande, 1 acre, con 1 pulgada de agua. Aquella cantidad de agua son 27,000 galones. Aquí le puse el numerito. 1 acre pulgada son 27,000 galones. Si quieren acordarse nada más un número de esta presentación, acuérdense los 27,000 galones. Y acuérdense este concepto de este acre pulgada. Entonces uno podría decir, bueno, el volumen en la alberca es 1 acre de superficie por 1 pulgada de profundidad. Es 1 acre pulgada, o sea, 27,000 galones. Entonces, a las dos le llegó la misma agua, a la cubeta le llegó 1 pulgada y a la alberca le llegó 1 pulgada, pero los volúmenes son muy diferentes. Y este mismo concepto se utiliza también para decidir cuánta agua evaporó, cuánta agua el cultivo evaporó, ¿verdad? Entonces, ahorita luego vamos a ver que es el mismo concepto. Tenemos que medirlos en pulgada, tenemos que medirlos en profundidad. Y luego, sabiendo el área, se puede calcular el volumen. ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, quiero hablar de la evapotranspiración. Una palabra muy larga, alguien la inventó, y lo que hicieron es dijeron, bueno,
la evaporación y la transpiración, pongámoslas juntas, y se llama evapotranspiración. Entonces, ¿qué es la evaporación? La evaporación es el agua que está en la superficie de la tierra, del suelo, o en otra superficie, hasta en la superficie de la planta, que evapora. O sea, ustedes riegan las ornamentales con los sprinklers, ¿verdad? Con los sprinkles, y todo se moja, y de ahí hay evaporación. La transpiración es agua que pasa a través de las raíces, a través del tejido vascular de la planta, a través de las hojas, y de ahí evapora. Pero los dos procesos son muy similares, o sea, tienen las mismas variables ambientales, entonces los científicos decidieron de llamarlos con una sola palabra. Y se llama ET. Entonces, cuando ustedes vean ET, no es el extraterrestre, sino es la evapotranspiración. ¿Vale? Y aquí, como le dije, la idea es que uno puede medirla o puede estimarla y luego puede decir, bueno, ayer mi cultivo utilizó esta cantidad de agua, yo hoy voy a regar con la misma cantidad de agua. Entonces, la idea, este concepto nos interesa porque nos da informaciones sobre cuánto regar, sobre cuánto vamos a regar. O uno puede decir, bueno, la semana entrante, uno puede estimarla por el futuro. La semana entrante voy a tener 1 pulgada de evapotranspiración. Hoy voy a regar para que tenga bastante cantidad de agua en el suelo para la evapotranspiración de la semana que entra. Entonces aquí le puse el mismo concepto de la lámina de agua, pero al revés. En vez de llover agua en la cubeta, aquí evapora agua y transpira agua. Y aquí le puse una cancha de fútbol y un campo de 10 acres de aguacate. Entonces las dos superficies pierden agua. Y aquí le puse 1 pulgada por semana, que más o menos es un valor que se encuentra bastante a menudo, es un valor normal, 1 pulgada por semana. Entonces, si uno quisiera calcular cuánto volumen de agua perdió la cancha de fútbol, se hace lo mismo, ¿verdad? Se calcula el área, que en este caso sería 350 por 220 pies, nos da 77,000 pies, que son 1 acre y 76. Y luego hacemos el mismo cálculo de antes, 1 acre y 76 por 1 pulgada. De nuevo, imagínese que toda la cancha de fútbol tiene 1 pulgada de agua por arriba que se evapora. La verdad, no está por arriba, está en la tierra y luego vuelven a regar y quién sabe. Pero durante aquella semana, 1 pulgada de profundidad de agua evaporó y son 48,000 galones. El campo de aguacate de 10 acres, digamos que también tuvo la misma evapotranspiración en aquella misma semana de 1 pulgada, pero son 10 acres, ¿verdad? Hay mucha más superficie, entonces el volumen será mucho más grande. Y aquí de nuevo se calcula, el área es 10 acres y el volumen es 10 acres de superficie por 1 pulgada de lámina de agua de profundidad y nos da 10 acres pulgada, que son 271,000 galones. Entonces, otra vez, la evapotranspiración fue la misma por estas dos superficies, pero una era una superficie más grande, entonces tuvo un volumen de agua muy grande. Y entonces el concepto es que cuando leen un libro o cuando hablan con un experto de riego, el experto de riego le va a decir, bueno, los almendros utilizan 50 pulgadas de agua por año, ¿verdad? Le dicen algo así.
cuánto acres. No importa si usted tiene un acre de almendro o 10 acres de almendros o 500 acres de almendro, ¿verdad? Porque al medir la evapotranspiración en pulgadas es independiente del área. Y luego multiplicando por el área ustedes pueden calcular el volumen. Entonces, lo mismo que dijimos con la lluvia. Bueno, definiciones. Tenemos la evapotranspiración del cultivo, que se llama ETC, o sea, evapotranspiración del cultivo. Y le dice cuánta agua utiliza un cultivo. Esto es lo que buscamos, ¿verdad? Nosotros queremos calcular o estimar este ETC. Por ejemplo, ahí le puse el maíz. Esta curvita aquí azul es la evapotranspiración del cultivo. Está bajita al principio cuando las plantas están chiquitas y luego sube, ¿verdad? Entonces, depende de dos cosas. Depende de la planta y depende del clima, o sea, de la localidad. Y nosotros nos interesa este concepto de evapotranspiración del cultivo porque podemos decidir cuánto regar. Puedo decidir cuánto regar mi maíz, puedo decir cuánto regar mis aguacates o mis cítricos, mis naranjas. Luego tenemos la evapotranspiración de referencia, que es la que le decía antes del mapa de California con los colorcitos, que depende solo del clima y de la localidad. Y algunos la definen como la demanda evaporativa de la atmósfera, o sea, cuánto la atmósfera quiere que la planta pierda agua, ¿verdad? Si hay mucho viento, si está muy seco, si hace mucho calor, la demanda evaporativa de la atmósfera está muy grande. Si hace frío, si hace húmedo, si no hay mucho viento, está más baja. Y el coeficiente del cultivo le dice cuánta agua utiliza aquel cultivo en aquella parte de la temporada comparado con la evapotranspiración de referencia. O sea, cuando el maíz está chiquito tendrá un coeficiente del cultivo bajo, y cómo se desarrolla, cómo se pone más grande, cómo florece, cómo tiene más hojas, tendrá un coeficiente de cultivo más alto. Entonces, para calcular la evapotranspiración del cultivo necesitamos información sobre la localidad y el clima y necesitamos informaciones sobre la planta. ¿Dónde se encuentra la evapotranspiración de referencia? Es algo que depende de factores climáticos. Entonces, aquí en California tenemos un servicio que se llama CIMIS. Aquí es la página web, que quiere decir California Irrigation Management Information Service. O sea, servicio de información del manejo del riego de California. Y lo que hacen ellos, se dedican a instalar estas estaciones meteorológicas. Tienen mucha en todo el estado. Y miden unas variables ambientales y de ahí calculan la evapotranspiración de referencia. Y, por ejemplo, aquí tienen una aquí en Escondido, tienen una en Miramar, tienen una otra en los Torrey Pines. Y la evapotranspiración de referencia nada más depende de la localidad y del clima, no del cultivo. Y lo que hacen estos señores, ponen un césped y miden la variable arriba del césped. Entonces, la evapotranspiración de referencia se refiere a cuánta agua utiliza un césped en aquellas condiciones climáticas. Entonces, quiero preguntarle a ustedes cuáles factores ambientales opinan ustedes que estos señores midan
con la estación meteorológica. O sea, por ejemplo, si ustedes se van a bañar en el océano, ¿verdad? Salen del océano, están todos mojados. Luego se ponen ahí en la playa. ¿Cuáles son los factores ambientales, los factores climáticos que le hacen secar el agua de su cuerpo más rápido? Hay 4. Temperatura del aire. Muy bien. Temperatura del aire. Cantidad de luz, intensidad. Intensidad de sol, radiación solar. Muy bien, nos faltan 2. El viento, la velocidad. Velocidad del viento, nos falta 1. Muy bien. Muy espabiladitos. Oye, tengo una clase muy buena. Temperatura, la velocidad del viento. Una más. Imagínense el desierto, donde el aire está súper seco. O la humedad relativa. La humedad. Muy bien. Entonces, ahí las tengo. Radiación solar, temperatura del aire, la humedad y la velocidad del viento. ¿Verdad? Entonces, aquí tienen esta maquinita que se llama un anemómetro que da vuelta y mide el viento. Luego aquí tienen una otra maquinita que se llama radiómetro, que mide el sol y todo eso, ¿verdad? Y a partir de estas 4 variables, estos señores se encargan de calcular la evapotranspiración de referencia para cada localidad. Entonces ustedes se meten a la página web, luego le enseño, y le enseñan, y le ponen ahí una mapa con todas las estaciones meteorológicas, y ustedes pueden decir cuál en el mapa. ¿Preguntas? No. Entonces, uno puede sacar los datos de CIMIS, si viven en California, luego en otros estados y en todo el mundo, los gobiernos se encargan de sacar estos datos meteorológicos. Entonces, no importa dónde vivan, hay datos de evapotranspiración de referencia disponible. Yo cuando vivía en Honduras, me dedicaba al riego y no había datos, entonces el proyecto, mi jefe compró una estación meteorológica como esta, la instalamos ahí para que nos diera este tipo de datos y lo utilizábamos para manejar el cultivo de la sandía. Sí, señor. ¿Cada cuánto se actualizan los datos? ¿Es como cada hora o cada minuto? Aquí en el CIMIS uno puede bajar datos de cada hora o datos de cada día. Y la hora le hace todo el promedio de cada hora. Creo que los instrumentos midan cada segundo o cada 10 segundos y luego le dan datos de promedio de una hora. Muy bien, y aquí le saqué los datos de CIMIS. Estos son datos de evapotranspiración de referencia en pulgadas. Entonces aquí son 2 pulgadas, 4 pulgadas, 6 pulgadas. Y aquí le puse el numerito. Y los colores ahí, el rosado en la estación de Escondido, el verde en la estación de Miramar. Y estos son los meses. Entonces, por ejemplo, estamos en mayo. En mayo, aquí el 5 es mayo. Entonces, en Escondido nos dan 5.8 pulgadas de evapotranspiración de referencia en todo el mes. Entonces, si uno tuviera una cubeta de como la naranjada de antes y tuviera 6 pulgadas de agua y la dejas fuera y nunca llueve, en un mes ya todo se habrá evaporado, más o menos. Pero fíjense, la estación meteorológica de Torrey Pines, que es la azul, que está mucho más cerca de la costa, tuvo nada más 4 en el mismo mes. Entonces, aquí ven qué grande está la variabilidad de un sitio al otro, ¿verdad? Entonces, si usted tiene un campo de aguacate en Escondido y un otro señor tiene un campo de aguacate
no sé dónde, en Rainbow, o quizá más cerca en Fallbrook, más cerca del océano, hay diferencia muy grande. Y aquí le puse los mismos datos por semana. Entonces, ahora estamos en la semana 17, 18, más o menos. En Torrey Pines tendríamos 1 pulgada de evapotranspiración. En Escondido, 1.3. Entonces, antes le dije que más o menos 1 pulgada de evapotranspiración es un número de referencia que más o menos está bien. Y la verdad es que en enero tenemos media pulgada. Y en Escondido, en agosto, en julio, en agosto tenemos 1.6 pulgadas. Entonces, el promedio, 1 pulgada. Entonces, si no saben nada, si se quieren acordar nada más un número de esta presentación, acuérdense, 1 pulgada de evapotranspiración por semana. Si no tienen acceso al CIMIS, si no tienen acceso a nada y tienen que decidir cuánto regar los cítricos o los aguacates, denle 1 pulgada. Y como le dije, la evapotranspiración de referencia depende mucho de la localidad, ¿verdad? Y sobre todo en la costa. Fíjate cómo cambian los colorcitos de la costa al alejarse de la costa. Yo tenía una novia que vivía en Seattle, aquí arriba, ¿verdad? En el estado de Washington. Y ella me decía, tú eres mi calabacita del amor. Me llamaba calabacita. Entonces una vez me vino a visitar y yo fui al Home Depot, compré 2 plantitas de calabaza. Y una se la regalé a ella. Le dije, mira, si cuando regresa a Seattle, si me extrañas, ahí está tu calabacita del amor. Entonces ella regresó a Seattle y yo tenía, misma planta, ¿verdad? Yo tenía mi calabacita, ella tenía su calabacita y yo le hablaba por teléfono y le decía, ¿ya regaste tu calabaza? Y decía, no, porque todavía está mojada, no ocupa agua. Y yo la había ya regado 3 veces, ¿verdad? Entonces la misma planta que esté en California, donde vivo yo en San Diego, o que esté allá arriba en Seattle, ocupa menos agua, ¿verdad? O más, dependiendo de la evapotranspiración de referencia. Bueno, aquí le puse unos cultivos. Le puse un maíz muy alto en floración, con muchas hojas, ¿verdad? Que casi no se ve la tierra, casi no se ve el suelo, ¿verdad? Si uno lo mira desde arriba hacia abajo, se ve nada más verde, no hay nada de café, casi no se ve café de la tierra. Aquí le puse una lechuga que la semilla se sembró hace un mes. Entonces las plantitas acaban de brotar, tienen hojitas muy pequeñas, casi no se ve el verde, ¿verdad? Casi se ve toda tierra. Lo que pasa es que la tierra se seca, la superficie de la tierra se seca bastante rápido, entonces ya luego no evapora. Luego le puse un cultivo de fresa. Y sí, las fresas están grandes, están establecidas, pero no está todo verde, no se ve todo verde porque los caminos por los pescadores tienen que entrar al campo para pescar. Luego le puse el césped de CIMIS y luego le puse un lago. Entonces, yo quiero es que se fijen en estos tipos diferentes de cultivo y que piensen cuál utiliza más agua o menos comparado con el césped. Entonces, digamos que en Escondido, aquí donde estamos, en abril la evapotranspiración semanal es de 1 pulgada. O sea, la evapotranspiración de referencia, la que se refiere al césped, ¿verdad? Entonces, digamos que este césped, aquí en Escondido, en una semana, en abril, utilizó 1 pulgada. Entonces, quiero que adivinen cuánto utilizó el maíz, más o menos. 1,5. 1,5, muy bien, muy bien. ¿Quién dice 2?
¿Quién dice 1.2? ¿Y quién dice 5? ¿Cuántos dicen 5? ¿Nadie? ¿Nadie se atreve? ¿Cuántos dicen 2? 2. ¿Cuántos dicen 1.2? O sea, un poquitito más que el césped, pero no tanto. Usted ya dijo 1.5, ya no se nos puede cambiar. Entonces, la respuesta es 1.2. Yo cuando estudié riego a la Universidad de Florencia, no me lo creía. No me lo creía, decía, no puede ser, quiero que sea como 5 veces más, ¿verdad? Quería que el lago fuera 8 veces más, ¿verdad? Es raro, pero lo que pasa es que no cambia mucho, entonces un 20% más. Y la fresa, regresamos a la fresa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Habrá más o menos que el césped? Menos. Menos, ¿verdad? Sí. Porque aquí hay tierra, hay alguna parte sin cultivo, ¿verdad? Tiene plástico. Tiene plástico, no es todo cultivo como el maíz, como el césped. 0.7. Punto 7. ¿Cuántos dicen punto 5? Muy bien. ¿Cuántos dicen punto 8, punto 85? Vale, entonces la respuesta es punto 85. Muy bien, pero usted estaba muy cerca, ¿Y el lago? ¿El laguito? Si el césped fue 1 pulgada por semana, el laguito. 0.2. Punto 2. Entonces usted opina que el lago evapora muy poco. Sí. Pero bueno, hay mucha agua ahí. Puede evaporar cuanto quiera. O sea, nunca se seca. Y es abril. Pero se conserva más fresca. Sí, quizá es fresca, pero, o sea, comparado al césped en las mismas condiciones. O con los árboles. Los árboles. No, sin árboles, nada más el lago, la superficie del agua. O sea, el agua, la superficie del agua puede evaporar cuanto quiere. O sea, hay mucha agua, nunca se seca. Nunca se seca. Entonces, quizás un poquito más o un poquito menos que el césped. 0.5. ¿Punto 5? Muy bien. ¿Cuántos dicen 1, o sea, igual al césped? ¿Cuánto dicen un poquitito más que el césped, como 1.1? ¿Cuánto dicen 2 veces el césped, o sea, 2? ¿Usted dice 2? ¿Usted también? Vale, entonces la respuesta es 1.1. O sea, un poquitito más que el césped, pero no tanto. No tanto. ¿Y el estacionamiento con los carros ahí? O sea, es asfalto ahí, ¿no? O sea, Bueno, 2, yo creo. totalmente seco. ¿Cuánta agua evapora? No se riega, está seco. Nada. 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 ¿Cuántos dicen 0? 0. ¿Todos decimos 0? ¿Todos estamos de acuerdo? 0. No hay agua. Está seco. ¿Y la lechuga? Regresamos a la lechuga. Miramos la lechuga. Ahí está la lechuguita. Más o menos que el césped. 0.5. Punto 5. Muy bien. ¿Quién dice punto 2? ¿Quién dice punto 8? Punto 8 dice usted. Y la verdad, la lechuguita está muy pequeña. Entonces, punto 2. Porque lo que pasa es que aquí la tierra se seca enseguida. Aquí ya está seca, o sea, ahí ya no evapora. Aquí donde está más café, sí todavía un poquito evapora, pero ahí está muy seca. Entonces, el utilizo del agua, el uso de agua de un cultivo así pequeño
está como el 20% de la evapotranspiración de referencia. Entonces, estos numeritos que acabamos de adivinar son la evapotranspiración del cultivo, es lo que buscamos, ¿verdad? Para regar. Entonces, ahora quiero que adivinen si en vez de escondidos estuviéramos en Seattle, donde la evapotranspiración de referencia en media pulgada. Dijimos que el maíz ocupaba 1,2 pulgadas. ¿Cuánto ocuparía allá arriba en Washington? La mitad. La mitad. O sea, ¿cuánto? 5. O sea, era 1,2. O el maíz. El maíz. 0,6. 0,6, ¿verdad? ¿Y la fresa? Yo creo que también la mitad. También la mitad, ¿verdad? 0,425, ¿verdad? Sí. ¿Y el laguito? El laguito, pues igual. También, lo mismo. Lo mismo. ¿Cuánto es la mitad de 1,1? 0,5. 0,55, ¿verdad? O sea, ya ven cómo funciona el juego. Entonces, la proporción de la evapotranspiración de referencia se queda igual. O sea, la proporción aquí era 1,2, ¿verdad? Aquí la proporción era 0,85. ¿Preguntas? Entonces, ahora quiero, acuérdense de estas proporciones, estos numeritos aquí, que los llamamos el coeficiente de cultivo. Estos numeritos aquí se llaman coeficiente de cultivo. Ahora quiero que adivinen si en vez de estar escondido en Seattle, si estuviéramos en algún desierto del Sahara, no sé qué, de Atacama, en el desierto de Atacama, donde tenemos una evapotranspiración de referencia de 2 pulgadas. Pero el mismo coeficiente de cultivo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto utilizará el maíz? Lo doble. El doble, ¿verdad? ¿Cuánto es? ¿Cuánto será? 2,4. 2,4 pulgadas, ¿verdad? ¿Y la fresa? También. 1,7. 1,7. ¿Les convencí a todos? Entonces, el juego funciona así. Uno necesita encontrar la evapotranspiración de referencia y necesita encontrar el coeficiente del cultivo. Se multiplican las dos. Se busca la evapotranspiración de referencia del CIMIS. Se busca el coeficiente del cultivo para su cultivo. Y se multiplican las dos y nos das una información que depende de la planta y del clima y del sitio. Ahorita, lo que pasa es que el coeficiente de cultivo cambia con el desarrollo del cultivo. Está pequeño cuando las plantas están chiquitas, está más grande cuando las plantas crecen y tiene como una curva así. Está bajito con las plantas pequeñas, luego sube, luego se establece y luego baja por plantas como el maíz que marchitan al final, que secan al final. Y aquí le puse un otro gráfico. Esto es para unas rosas, un otro grafiquito. Pero es igual, ¿verdad? Sube, luego sube un poquito menos y luego baja. Entonces, ¿dónde se encuentran estos datos? Hay un manual de la FAO que se llama Manual 56, que está así de grande, y lo estudiamos cuando éramos estudiantes y estábamos ahí diciendo, estudiamos el riego, me voy a volver un experto de riego y nosotros vamos a cambiar el mundo y todo eso, ¿verdad? Porque éramos jóvenes y teníamos muchos sueños, ¿verdad? Entonces, y aquí les dan todos los numeritos esos del coeficiente de cultivo. Pero aquí le puse también esta página web aquí arriba que le dan los coeficientes de cultivo para cada mes para el aguacate. Entonces usted, si se dedica al cultivo de aguacate, puede agarrar este numerito 0,6, ¿verdad? Luego puede agarrar,
Luego puede mirar estos datos aquí que le enseñé de cada semana. Aquí. Entonces, estamos en la semana 17. En escondido 1.3. Puede multiplicar el 1.3 por el 0.6. Y eso le dará la evapotranspiración del cultivo de su campo de aguacate. ¿Verdad? Y luego puede decir, digamos que le da 1 pulgada por semana y luego puede decir, bueno, mi sistema de riego aplica 1/3 de pulgada por hora. Entonces tengo que regar 3 horas por semana. ¿Verdad? O sea, ya tiene información para decidir cuánto tiempo quiere regar esta semana. ¿Verdad? ¿Preguntas? Bueno, entonces el coeficiente de cultivo, y aquí le puse también por algunos cultivos, ¿verdad? El maíz tiene coeficiente de cultivo bastante grande. El cultivo de la caña, muy grande, 1.3. Los cítricos bastante bajitos, 0.7. La piña, muy bajo, 0.3. Para que tengan una idea, las manzanas y las cerezas a 0.9, ¿verdad? Bueno, ahora quiero hablar de unos otros factores que afectan el uso del agua. Uno es la uniformidad de distribución, lo que se llama UD. Entonces, cuando ustedes calculan evapotranspiración del cultivo, luego tienen que dividirlo por un numerito para decidir cuánta agua tienen que regar. Entonces, esta UD depende del sistema de riego. Más o menos en sistemas de goteo es 0.9. Si su sistema de riego regara de manera totalmente pareja, perfectamente pareja, la UD sería 1, ¿verdad? Pero solo Dios es perfecto, ¿verdad? Nosotros somos hombres, somos imperfectos. Entonces el numerito está un poquito más bajo. Y aquí cuando uno divide la pulgada de evapotranspiración del cultivo, la dividimos por 0.9, terminamos regando un 11% más, ¿verdad? La planta ocupaba 1 pulgada, pero tenemos que aplicar 1 pulgada y 11. Y aquí si tenemos aspersores, tenemos una UD más o menos de 0.75. Entonces tendremos que aplicar 1/3 de pulgada más. Y la idea es que como las plantas, como el sistema de riego no riega todo parejo, hay algunas plantas que le tocan menos agua. Estas palmeras aquí que tienen hojas amarillas, le tocó menos agua que aquellas ahí que tienen hojas verdes. Entonces el regador rega unos 3 minutos más para que a las secas, a las que están marchitas, le llegue más agua. Pero mientras se está tirando agua a la que le llega más. Entonces, uno de los factores que afectan el uso de agua, además que la evapotranspiración, es la uniformidad de distribución. Y un otro es la lixiviación, o sea, se necesita regar más para lavar las sales. Y la verdad, aquí en San Diego tenemos este problema porque el agua que nos llega tiene bastante sal, tiene mucha sal. Entonces, más o menos la fracción de lixiviación es del 25%. Luego hay tablitas que uno puede utilizar para calcular cuánto, y eso en otro seminario. Pero digamos que utilizamos el 25% de fracción de lixiviación. Entonces aquí le dice el cálculo de nuevo. Si necesitamos 1 pulgada de evapotranspiración del cultivo, terminamos regando 1.33 pulgadas. Y aquí la puse juntas. Si tenemos una UD del 90% y tenemos una fracción de lixiviación del 25%, multiplicamos por las dos, o sea, dividimos por las dos. Y aquí ya estamos regando
media pulgada más, casi media pulgada más de lo que ocupaba la planta. Entonces, la evapotranspiración nos dice cuánta agua ocupa la planta, pero hay factores del sistema de riego, de la eficiencia del sistema de riego, y hay factores de manejo de sal que también no van a añadir cuánta agua le tenemos que aplicar. Entonces, aquí le puse un ejemplo, una situación muy mala. Dije, bueno, digamos que tenemos mucha sal y digamos que tenemos una UD muy baja. O sea, tenemos un sistema de sprinkle muy malo y tenemos agua con salinidad muy alta. Entonces le dije, digamos que la evapotranspiración de referencia sea 1 pulgada por semana, como ya dijimos. Digamos que el coeficiente de cultivo sea 1.2, como el maíz. Entonces, la evapotranspiración de cultivo será 1.2 pulgadas. Entonces, se hacen los cálculos y me sale 2.6 pulgadas que tengo que aplicar con el sistema de riego. Entonces, empezamos con 1 pulgada de evapotranspiración de referencia y terminamos aplicando casi 3 veces. Casi 3 veces, ¿verdad? O sea, lo harían si tienen una eficiencia del sistema de riego muy fea y si tienen mucha sal en el agua. Pero eso, o sea, más o menos este es el máximo que nunca van a regar. Nunca van a regar más que eso. Entonces, a veces hay agricultores que me dicen, Gerardo, estoy tirando agua, estoy regando demasiado. Yo digo, bueno, no sé, miramos los números. Y normalmente lo que hago yo en general, le digo, mira, si utiliza mucho más que 2 veces y medio la evapotranspiración de referencia, hay algo que no funciona, porque aunque tenga una uniformidad de distribución fea, y aunque tenga mucha sal en el agua, y aunque tenga un coeficiente de cultivo bastante grande, nunca tendrías que regar 3 veces, nunca tendrías que aplicar más que 2 veces y medio la evapotranspiración de referencia, ¿verdad? Entonces, nunca tendría que regar mucho más que el doble de la ET de referencia. Entonces, uno que puede decir, podría guardar la factura del agua que le llega a ustedes del distrito de riego, ¿verdad? Y luego podría dividir por los acres regados y obtendrán pulgadas o pies de agua. Pulgadas, probablemente. Y luego pueden buscar la evapotranspiración de referencia en la página web de CIMIS por el mismo periodo, ¿verdad? Y luego pueden comparar las dos. Si aplicaron más que 2,5 o 3 veces más que la evapotranspiración de referencia de CIMIS, probablemente hay un problema, ¿verdad? Entonces luego llaman a Gerardo y dicen, véngase a mirar mi sistema de riego, tengo un problema. Aquí le puse 2 facturas de agua. Aquí es el distrito de Fallbrook. Este es el distrito de Rainbow. Y lo que pasa es que ellos utilizan unidades. Aquí le dicen, usted utilizó 6 unidades. Y luego aquí le dicen, cada unidad 1,000 galones. Y en este distrito aquí le dice, cada unidad son 748 galones. Entonces tiene que fijarse su distrito cómo mide el agua. Y aquí le puse un ejemplo. Digamos que tenemos un área regada de 20 acres. Y digamos que en la factura en abril 2021, o sea, hace un año, nos cobraron 11,000 unidades. Entonces aquí convertimos las unidades a galones y nos dan 8 millones de galones en un mes, ¿verdad? En 20 acres. Luego se convierten los galones a acre pulgadas. ¿Se acuerdan aquel numerito del 27,000? O sea,
27,000 galones en un acre pulgada. Entonces dividimos los 8 millones de galones por 27,000 y nos dan 305 acre pulgadas. Luego dividimos por los acres, nos quedan las pulgadas, ¿verdad? Entonces, ahora sabemos que aplicamos en el mes de abril de 2021 15 pulgadas. Entonces uno se mete a la página web de CIMIS y baja los datos. Aquí bajé datos mensuales de abril 2021 fueron 5.44 pulgadas de evapotranspiración de referencia. Nosotros aplicamos 15, ¿verdad? Entonces aplicamos 2.8 veces la evapotranspiración de referencia. Entonces estamos tirando agua o no. Probablemente estemos un poquito arribita, ¿verdad? Estamos un poquito arribita. Entonces tiene que haber un problema. Quizás el regador riega demasiado, quizá la uniformidad de distribución está muy mala, quizás se riega demasiado a menudo, quizá cuando se riega podríamos regar por 1 hora, regamos por 2 horas, ¿verdad? Hay algo que se puede arreglar. Pero esto es un calculito bastante simple para tener una idea general. Y háblenme si se pierden los cálculos, yo les ayudo. Y aquí hice este trabajo en un vivero el año pasado. Pusimos un caudalímetro, o sea, una maquinita que mide cuánta agua este bloque de flores utilizaba. Y luego hice un grafiquito con la evapotranspiración de referencia de CIMIS. Y lo que pasa, resulta que el señor está utilizando menos que CIMIS. Entonces yo dije, mire, parece que usted está bien, ¿verdad? 2 veces CIMIS estaría aquí, ¿verdad? 3 veces quizás estaría aquí, ¿verdad? Pero él estaba muy cerca de CIMIS y aquí hasta estaba por debajo de CIMIS, ¿verdad? Entonces probablemente no estaba tirando agua. Bueno, se me acabó el tiempo. ¿Dónde se encuentran los datos de CIMIS? Aquí. Esta es la página web, cimiswater.gov. Y ahí se meten y luego le pican ahí a data, o sea, datos, ¿verdad? Y de ahí tienen que elegir cuál estación meteorológica y le sacan los datos. Pero en esta presentación, los datos por semana que le puse al principio en la diapositiva, aquellos ya les ayudan mucho. Y aquellos son datos promedio de los 20 años de CIMIS. Y luego el manual FAO 56 está en español. Ahorita lo traducieron en español. Yo tuve que leerlo en inglés, muy duro. Y aquí le puse el código para llegar al enlace para bajarlo. Y entonces, últimos 5 minutos. La evapotranspiración del cultivo nos dice cuánta agua utilizó el cultivo, ¿verdad? La evapotranspiración de referencia nos habla del clima y de la localidad. El coeficiente del cultivo nos dice cuánto más o cuánto menos de la evapotranspiración de referencia necesita o necesitó el cultivo, y se multiplican las dos para calcular la evapotranspiración del cultivo. Hay también la uniformidad de distribución y la fracción de lixiviación, que son 2 factores que nos añaden, que afectan mucho el uso de agua. Y en general, si uno riega más que 2,5 veces, casi 3 veces que la evapotranspiración de referencia, probablemente hay potencial por ahorros. Y la evapotranspiración de referencia se encuentra en la página web de CIMIS. Y los coeficientes de cultivo se encuentran en muchos sitios, pero también en el manual FAO. Entonces, con esto le doy la gracia. Yo tenía una novia chilanga. Y me decía, Gerardo, te quiero con toda mi alma.
decía estas cosas muy cariñosas. Y un día me llamó y me dijo, fíjate, Gerardo, se acabó. Y dije, pero ¿por qué, mi amor? ¿Qué pasa? Y ella me dijo, mira, encontré un otro muchacho que salgo con él el jueves, quiero acostarme con él. Y dije, pero mi amor, hoy es martes, o sea, sales con el otro muchacho pasado mañana. Entonces la muchacha nunca quiso hablarme, no quiso hablarme. Entonces le envié mensajitos, le llamaba, no me contestaba, le envié correo electrónicos, nada. Hasta le escribí una carta de amor en italiano. Nada, no quiso hablarme. Entonces, ojalá hubiera podido enviarle una evaluación a la muchacha, ¿verdad? Con preguntas. Gerardo, los besos y los cariños que me daba no estaban bastante buenos. Sí, no, ¿verdad? El pollito que Gerardo me cocinaba no estaba rico, ¿verdad? Pero no puedo. Pero sí puedo darle una evaluación a ustedes para mejorarme. No puedo mejorarme como novio, pero ojalá como consultor de la universidad, sí. Entonces aquí le puse el codiguito que con el teléfono pueden escanearlo y los manda a la evaluación. Entonces en estos últimos 5 minutos, si quieren hacer la evaluación, me encantaría. Y con el teléfono nada más, así lo escanean el codiguito y le da el enlace. Y si no, faltan 3 minutos. Aquí estamos. Si hay preguntas. Pues yo tengo preguntas acerca del tipo de tierra que tienes, porque hay muchas áreas que tienen G y el agua se mina más fácil y hay tierra buena, pesada, que mantiene más la humedad. Sí. Lo que pasa es que en teoría la evapotranspiración le dice cuánta agua utiliza el cultivo aquella semana, ¿verdad? Digamos una pulgada. Luego, la pregunta es, en aquella semana, ¿puedo regar nada más un día y aplicar una pulgada aquel día? O sea, ¿le cabe en mi tierra una pulgada? O quizá mejor aplico 3 veces 1/3 de pulgada, ¿verdad? Entonces, si tiene una tierra más arenosa, la capacidad de almacenar agua de la tierra es más baja. Entonces hay que regar poquito. Nosotros regamos como miramos el árbol y el área. Nos hemos regado muchos años. Ya conocemos. Y muchas áreas regamos 2 veces, muchas regamos 3 veces, muchas áreas más agua, muchas áreas menos agua. Muy bien, sí, claro, uno puede utilizar su experiencia, sí, pero también para comprobar, uno podría mirar los calculitos, nada más para ver dónde están. Sí. A veces podrían estar por debajo, a veces podrían estar por arriba. Y también se puede utilizar sensores de humedad. Tensiómetros, por ejemplo. Sí. Y muchas áreas están parejas y muchas áreas están empinadas. Es lo que cuenta en el riego. Eso es el problema. Sí. Fíjense, mi colega Ali Montazar, él ahora tiene un proyecto en aguacate para medir la evapotranspiración dependiendo de la pendiente. Sí, mucho. Entonces puso... El área soleada y el área de más sol. También. Todo eso cuenta en el riego. Sí, sí. Y también si hay césped entre los árboles. Si hay hierba. Aquí, espere, ¿qué hice? Aquí ¿dónde está?
aquí en el manual FAO, aquí dice aguacate sin hierba. Entonces le da un numerito por aguacate si no hay hierba, ¿verdad? Si hay hierba entre los árboles, estás por arriba, porque no hay solo los árboles que utilizan el agua, sino también la hierba. Bueno, son las 4, si no hay más preguntas. Gracias por su atención. Gracias a los técnicos ahí que grabaron la presentación. Si nos ven en YouTube, compañeros del condado de San Diego y hispanohablantes de todo el mundo, ha sido un placerazo y nos vemos la próxima vez. Gracias. Hasta luego.